Hola, buenos días. Soy Jaime Moreno Agras de la Dirección General del Deporte Universitario. Sean bienvenidos a otra transmisión más de las ciencias del deporte. Nuestro tema para el día de hoy es sinergia entre creatina y cafeína. Para tratar este tema nos acompaña la maestra Miriam Janet Ruiz Morales. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Hola Jaime, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Estoy muy contenta de que me hayas invitado de nuevo al programa. Gracias. No, pues los contentos somos nosotros, porque siempre nos aclaras muchas cosas respecto de estos temas. Y pues bien, la maestra Miriam es prácticamente invitada permanente de nuestra transmisión, pero para aquellos que no han tenido oportunidad de coincidir en otras emisiones y conversaciones que ha tenido con nosotros, les comparto una breve semblanza de ella. Y pues bien, la maestra Miriam es licenciada en nutrición humana, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, tiene la maestría en Ciencias del Deporte y el Ejercicio por parte de la Universidad Pablo de Olavide de España. Tiene experiencia en investigación clínica y en ensayos clínicos en las áreas de enfermedades del aparato digestivo, vacunas y buenas prácticas clínicas. Cuenta con un diplomado en fundamentos del entrenamiento deportivo y con el diplomado en nutrición en el deporte y la actividad física. Es docente en el Centro de Estudios del Deporte de nuestra máxima casa de estudios y es consultora privada atendiendo a deportistas de todas las disciplinas deportivas. Y pues bien, como es una costumbre en nuestro espacio, iniciaremos con una breve introducción del tema a tratar el día de hoy. En principio, les adelanto que la creatina es un compuesto natural que el cuerpo humano produce y que también se encuentra en alimentos como carnes rojas y mariscos. Es un ácido orgánico nitrogenado que se almacena principalmente en los músculos y que ayuda a proporcionar energía durante la actividad física intensa. La creatina también se puede obtener a través de suplementos, especialmente para deportistas que buscan mejorar su rendimiento y aumentar la masa muscular. Por lo que toca a la cafeína, es una sustancia estimulante natural que se encuentra en plantas como el café, el té, el cacao y el guaraná. También puede ser producida sintéticamente y añadida a alimentos de bebidas para los seres humanos perdón, en alimentos y bebidas para seres humanos. La cafeína también estimula el sistema nervioso central, aumentando la alerta y reduciendo la fatiga. Ahora bien, teniendo conocimiento de esto en la actividad deportiva, ¿cómo es posible encontrar el equilibrio entre estas dos sustancias para que el deportista pueda tener un desempeño óptimo? Pues bien, sin más preámbulo, los dejo con Miriam para que ella sea la que nos pueda precisar alguna respuesta a esta y otras más de las preguntas que pudieran ocurrírsenos. Y pues bien, adelante, Miriam, te dejo el micrófono. Muchísimas gracias, Jaime. Bien, entonces, continuando con esta interesante introducción que acaba de hacer Jaime, bueno, voy a compartir pantalla con ustedes para que podamos ver cierta información. A ver, permítanme. Ok. Y bien, bueno, como ya había comentado Jaime, bueno, nuestro tema de hoy es sinergia entre creatina y cafeína en el rendimiento deportivo. Bueno, ¿por qué pusimos este título en particular? Bien, porque en los años 90 prácticamente se decía que el consumo de creatina y consumo de cafeína se contraponían. Es decir, que se tenían que tomar en diferentes condiciones para que cada uno tuviera su acción. Entonces, las últimas investigaciones nos comentan que pueden tomarse juntas y estas van a tener un efecto que va a potencializar el rendimiento de los deportistas. Entonces, por eso es que en este título le puse sinergia. Sinergia significa juntos. Entonces, esto ya contrapone las ideas iniciales sobre que cada una podía trabajar de diferente forma, pero que no podían trabajar juntas. Y bueno, esto ya quedó como un mito y bueno, básicamente estas dos sustancias son bastante importantes, estas dos en particular suplementos,
porque se utilizan regularmente en el deporte, pero a veces no tenemos como que mucha idea de cómo utilizarlos, la cantidad para que tengamos ese efecto sinérgico. Bien, entonces, como ya nos había comentado Jaime, obviamente la estructura de la creatina pues fue identificada por Michel Eugene Chevreul en 1832 y básicamente pues fue obtenido de los productos de la carne. Ahora, también quiero hacer una precisión aquí interesante. Esta sustancia no solamente va a ayudar a ciertos efectos a nivel metabólico, solamente a nivel de la síntesis de proteínas, va a tener otros efectos a nivel metabólico. De ahí la importancia que las personas que sean vegetarianas y veganas tienen que suplementarse con la creatina, porque mayoritariamente se encuentran en los productos de origen animal. Obviamente, el cuerpo va a producir estas sustancias a través de los alimentos, principalmente de los alimentos cárnicos, a razón de 1 a 2 gramos de creatina por día, principalmente de los alimentos que nosotros consumamos, y el 95% de la creatina se va, digamos, a almacenar en los músculos, en el cerebro y en los riñones. Entonces, esto es importante también, sobre todo en la cuestión de la medicina del deporte, que si ustedes, una persona que consuma el suplemento de creatina regularmente, sí es importante que se lo hagan saber al médico porque puede dar algunos falsos positivos en unos estudios y dar la impresión de que hay algún problema a nivel del riñón o a nivel metabólico. De ahí la importancia que cuando ustedes se lo comenten a su médico general o al médico tratante, sí es importante que le avisen que están tomando este suplemento para que el médico no suponga que existe alguna enfermedad, porque regularmente sí puede haber alguna alteración, digamos, no significativa en los resultados del laboratorio. Y bueno, la idea de esto es que el doctor no vaya a creer, si es que no está muy habituado a la situación del deporte, no vaya a creer que están padeciendo algún problema renal. ¿Ok? Entonces, esa es otra acotación. Y bueno, básicamente la creatina se va a utilizar en aquellos esfuerzos, en aquellas actividades que requieran potencia en muy poco tiempo y que sean de alta intensidad y en las cuales, por ejemplo, no se utilice el glucógeno como fuente de energía. O sea, es decir, que la creatina se va a utilizar en movimientos explosivos. Un movimiento explosivo podría ser, por ejemplo, un brinco, levantarse de la silla, hacer alguna actividad que implique algo, potencia en poco tiempo, y ahí es donde se va a utilizar principalmente este sistema energético. Entonces, regularmente se va a producir en el hígado, en el páncreas y los riñones a través de ciertos aminoácidos. Y bueno, ya sabemos que el almacenamiento se va a dar alrededor de 120 a 160 gramos de creatina, principalmente en el músculo esquelético. Y bueno, como ya habíamos comentado, pues va a participar en el sistema de fosfocreatina ATP. Ok, entonces ya lo vimos, es en todo lo que tenga que ver con actividades de potencia en corto tiempo que requieran fuerza máxima. Ok, bien. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo de acción de la creatina en particular? Bueno, lo que va a hacer es que recuerden que el cuerpo va a tener diferentes reacciones para obtener energía. Para que el cuerpo se mueva, regularmente vamos a utilizar algo que se llama glucógeno. El glucógeno viene siendo como la gasolina, la que nos va a dar energía, y cuando nosotros en nuestro cuerpo la empezamos a utilizar, finalmente lo que vamos a utilizar es glucosa. O sea, glucógeno es como la parte bruta, la materia prima bruta, que va a utilizar el cuerpo como energía, y a través de diferentes reacciones vamos a obtener algo que se llama glucosa, para que al final obtengamos algo que se llama ATP, que es adenina trifosfato. ¿Ok? Entonces, esto significa que la creatina son, digamos, sustancias que también van a contener fósforo y nos van a ayudar en lo que vienen siendo los ejercicios intensos y de recuperación entre series. Bien, una de las cosas también por las cuales nos va a funcionar es que cuando nosotros hacemos trabajo de muy alta intensidad, ejercicios de potencia, regularmente en el cuerpo se van a producir sustancias o metabolitos tóxicos, o sea, es parte de la síntesis y parte también de la producción de ciertas toxinas, y la creatina va a funcionar como un tamponador. ¿Qué significa esto? Va a mediar o va a bajar, ayudar a que ese pH de esas sustancias
no sean tóxicas para el cuerpo y el sistema pueda seguir funcionando. Obviamente a nivel bioquímico ocurren muchísimas cosas, pero yo estoy tratando de explicarlo de la manera más sencilla. Entonces, esto que acabo de explicar es que va a funcionar como un protector de la fibra, digamos, muscular para evitar que ciertas toxinas derivadas del uso afecten este sistema energético, ¿ok? Va a servir como un protector. Bueno, una de las cosas también es que la creatina no solamente va a servir para deportistas, incluso se puede utilizar en niños y en adultos mayores, sobre todo en aquellas personas que empiezan a perder masa muscular, adultos mayores o adultos que tienen una vida sedentaria. Lo que va a pasar es que va a ayudar como un protector muscular y en estas personas, si realizan ejercicio físico intenso, va a acelerar la recuperación. Además, otra de las cosas que ocurren muchas veces en las personas que están en estas etapas, e incluyendo también deportistas de élite o que hacen ejercicio a una intensidad elevada, lo que va a pasar es que va a reducir la inflamación derivado del daño del entrenamiento. Inflamación me refiero al proceso que se da a cabo y que está mediado por el sistema inmune, ¿ok? Entonces, estos daños van a ser, digamos, protegidos también por la creatina. Y en este caso también en los adultos mayores, como ya comenté, o que tengan dificultades para la recuperación, también se puede usar la creatina. Ojo, también se ha visto que la creatina tiene efectos a nivel neuromuscular. Eso significa que en personas que están perdiendo la memoria, personas que tienen algunas afectaciones derivadas de la edad o que tienen incluso algunas situaciones de Alzheimer o demencia temprana, la creatina también funciona como un neuroprotector. De ahí la importancia de que la creatina no solamente es para deportistas, sino para personas que requieran tener un efecto o de protección a nivel cerebral o a nivel muscular. Entonces, eso es parte también de la nueva información y sobre todo de los avances científicos con respecto al uso de la creatina. Bien, entonces, una de las cosas que también nos va a ayudar es que a nivel de la memoria, sobre todo en aquellos deportes que impliquen mayor concentración, nos va a ayudar a que exista una mejor concentración y también si se hacen ciertos ejercicios de evocación a nivel psicológico, también va a ayudar a que recordemos a corto plazo también ciertas acciones o ciertas situaciones a nivel cognitivo. Nos va a ayudar a tener un mejor tiempo de reacción porque trabaja a nivel neuromuscular y también va a ayudar a bajar la fatiga derivada del entrenamiento. Pues es decir que si tenemos entrenamientos intensos, la creatina también va a producir, va a ayudar a que esta fatiga derivada del entrenamiento sea más fácil de sobrellevar. Y sobre todo, bueno, pues ya hemos visto que en estados de estrés fisiológico o en estados de estrés incluso emocional, van a ocurrir cambios metabólicos y la creatina puede ayudar en estas situaciones. De ahí que, bueno, es una maravilla, ¿no? Es una cuestión que sí se ha visto y se ha investigado bastante. Bien, ¿cómo se va a utilizar la creatina? Regularmente se decía, por desconocimiento, que la creatina podía tener algunos efectos secundarios sobre el sistema, ¿no? En el más común era daño renal y bueno, esto ya es parte ya de los mitos que se han derrumbado con la ciencia. Entonces, hay diferentes métodos para poder utilizarlo. Hay uno que se llama protocolo de carga, en los cuales podemos empezar a tomar incluso entre 20 a 25 gramos por día para hacer una saturación en la fibra muscular, o sea, en todo el sistema musculoesquelético, y que esté listo para en un esfuerzo de alta intensidad o en los entrenamientos. El inconveniente de utilizar estos 20 a 25 gramos no es que sea tóxico para el riñón, es que también es un poco, digamos, difícil de digerir. Entonces, en algunos pacientes o deportistas susceptibles puede existir molestias gastrointestinales, por ejemplo, un poco de diarrea, que se presenten algunos cuadros de gastritis, porque pues es una dosis alta, pero no porque produzca daño, sino porque sí produce algunos efectos gastrointestinales indeseables.
Entonces, lo ideal es que se utilicen, y son más tolerables, las dosis de 3 a 5 gramos por día. Entonces, esto yo lo utilizaría, por ejemplo, de 20 a 25 gramos. Yo lo utilizaría, bueno, lo ideal sería utilizarse en aquellos deportistas que ya están muy cerca del pico de competencia y que tienen desgastes muy fuertes, pero que también ya están habituados al uso de ese suplemento. Ahora, en aquellos deportistas que nunca han usado este suplemento o en personas que quieran utilizarlo, vamos a empezar a una razón de 3 a 5 gramos por día para que entonces no se sientan mal y entonces se haga la saturación progresivamente y de esa manera pues mejore la absorción. Entonces, pues bueno, eso es lo que se recomienda regularmente con respecto a la creatina. Bien, ahora vamos a hablar un poco sobre la cafeína y después vamos a integrar la parte sinérgica. Bien, la cafeína, como bien comentaba Jaime, pues es un alcaloide, ajá, del grupo de las metilxantinas. Y es muy parecido, como bien decía él, a las sustancias que se encuentran, por ejemplo, en el chocolate y en el té. Es prácticamente, tienen el mismo efecto, aunque tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en el chocolate se llama teobromina y, por ejemplo, en el té puede ser que se llaman teofilinas, ¿ok? Pero básicamente tienen el mismo efecto porque son, digamos, estimulantes y esto significa que trabajan sobre el sistema nervioso. O sea, es decir, van a hacer que ciertas, digamos, reacciones sean mucho más eficientes y también mejore el estado de alerta. Como bien decía él, pues lo vamos a encontrar en el chocolate, en el café, en el cacao guaraná y incluso también nos faltaría la hierba mate, ajá, que también se consume en Argentina. Bien, una de las cosas es que cuando se va a consumir, pues más o menos se va a tener el efecto máximo entre unos 30 a 60 minutos en su pico máximo en la absorción. De ahí la importancia que se sepa, o sea, se planifique la utilización de la cafeína con respecto al entrenamiento. Si, por ejemplo, el entrenamiento va a ser más o menos en media hora, en cierta hora en específico, nosotros lo podemos tomar media hora antes para que al momento de que nosotros comencemos nuestro entrenamiento, se dé el pico máximo y entonces tengamos un efecto adecuado. Obviamente, pues va a trabajar también a nivel del sistema nervioso y una de las cosas es que esta sustancia se va a metabolizar también en el hígado. Ojo, en pacientes susceptibles o que tienen alguna situación a nivel hepático, el efecto de la cafeína puede ser más elevado y producir efectos indeseables. Por ejemplo, hay pacientes que luego o deportistas que toman el café y también a nivel gastrointestinal inmediatamente se afecta y tienen ganas después de ir a hacer del baño, hacer popó, ¿ok? Entonces, por eso también es importante la planificación para que no vaya a tener ese efecto negativo durante la práctica. Ahora, recuerden que la cafeína sí es una sustancia aceptada por la WADA en ciertas cantidades. Entonces, si alguien va a competir, sí se puede utilizar y sobre todo que no sobrepase los 300 miligramos de cafeína, eh, digamos, antes de la competencia. Ahora también, como ya comenté, en algunas pacientes susceptibles puede producir, por ejemplo, taquicardia, aumento de la presión arterial y también incluso cierta situación de ansiedad. Por eso es importante que en los deportistas se haga un trabajo a largo plazo para que no vaya a exacerbar esas sensaciones que se dan ya de forma natural antes de la competencia. Entonces hay que también utilizarla, ¿no? Bien, otra de las cosas por cómo funcionan es que en nuestro cuerpo regularmente se van a producir ciertas sustancias que se llaman adenosinas, que es la que nos hace que se sienta uno cansado. Entonces, lo que hace la cafeína es bloquear la producción de la adenosina y lo que hace es bloquear la sensación de cansancio. Ojo, también de ahí es importante que los entrenadores o las personas que las vayan a utilizar planifiquen también su entrenamiento para que el entrenamiento no vaya a ser de muy alta intensidad y aumente la fatiga derivado de esa falsa sensación que les da la cafeína. Entonces puede ser que en ese momento se sientan muy fuertes en el entrenamiento, pero posterior al uso de la cafeína, la recuperación sea un poco más compleja porque el esfuerzo fue más elevado. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que se planifique para que no vaya a producir un aumento de esa fatiga post-entrenamiento.
Por ejemplo, también se ha visto que en de esos deportistas que ya están también muy cerca del pico de competencia, regularmente puede existir también aumento de la fatiga, que no solamente se va a dar a nivel físico, sino también mental. Recordemos que hay dos tipos de fatiga, la fatiga central y la fatiga periférica. Entonces, muchas veces esa fatiga no solamente se va a dar a nivel del cuerpo, sino también a nivel, pues, del cerebro, y puede uno sentirse más irritable, con ansiedad o incluso depresión. Entonces, ahí en ese momento también puede utilizarse la cafeína para que mejore la cantidad de dopamina, que es la que nos va a hacer sentir más energéticos, y también la cantidad de noradrenalina, que es una hormona que va a hacer que se sienta uno con mejor ánimo, ¿no? Y bueno, otra de las cosas es que, pues ya comenté, en aquellos pacientes que estén comprometidos a nivel cardiovascular, que tengan, por ejemplo, regularmente hipertensión, pues bueno, sí hay que tomar en cuenta esta situación, porque también la cafeína puede elevar el colesterol LDL. De ahí también que cuando se utilice el café como bebida donde se obtenga la cafeína, pues es mejor que se utilice un filtro para que entonces a nivel cardiovascular pues no se aumente la cantidad de LDL. En sí, las personas que tienen enfermedades cardiovasculares sí lo pueden tomar, no hay contraindicaciones. Solamente en aquellos pacientes que estén, digamos, descontrolados o que tengan un problema cardiovascular importante, ahí sí se tendría que revisar con el médico. Bien, entonces, bien, en un metaanálisis que se hizo en el 2021, se observó que cuando nosotros juntamos la creatina con la cafeína, pues sí se va a observar un rendimiento, aumento de la resistencia, por ejemplo, de un 3 a un 7%, y sobre todo en aquellos deportes de alta intensidad, por ejemplo, un sprint, alguna carrera, algún levantamiento de pesas como un envión en la halterofilia, etcétera. Y hay algunos estudios que se han hecho regularmente bueno, en algunos deportes como el fútbol y el baloncesto. Bien, y aquí esta tabla es bastante interesante, aquí resumimos todo. Por ejemplo, en un estudio que realizó por Martínez y colaboradores en el 2022, en el cual participaron 26 deportistas entrenados, se vio, aquí está el protocolo, en esta columna. En esta columna se ve que si nosotros prescribimos 5 gramos de creatina y 6 miligramos de cafeína por kilogramo de peso corporal, que equivale más o menos a no más allá de 300 miligramos de cafeína durante 7 días, se vio que aumenta la potencia en un 12%, pero también trabaja, se estimula la parte, digamos, de la cuestión nerviosa a nivel de la fibra muscular. También Williams y colaboradores en el 2023 realizó un estudio en 18 ciclistas de élite y se vio que solamente con 3 gramos de creatina y una cantidad un poco más baja de cafeína, que son 3 miligramos por 14 días, también mejoró la potencia máxima. O sea que estamos viendo que no es también, digamos, no es tan obligatorio que utilizamos grandes cantidades. Ojo, una de las cosas que he observado en los deportistas es que muchas veces puede tener tolerancia a la cafeína, o sea, es decir, que van a empezar con una dosis, digamos, conservadora, y muchas veces esos efectos, el deportista puede sentir que ya no tiene la misma estimulación. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a aumentar la cafeína. Ojo, eso sí puede tener efectos muy peligrosos sobre el sistema cardiovascular, aunque sea café. Entonces, lo que se tiene que hacer junto con el entrenador y el nutriólogo es hacer algo que se llama washout o se le llama limpieza. ¿Qué significa? Bajar la dosis de cafeína por cierto tiempo para que entonces los neurotransmisores o los receptores que se encuentran en membrana se vuelvan a limpiar, queden limpios y otra vez se vuelvan a habituar al consumo de cafeína. Porque llega un momento en que esos receptores de membrana se saturan y ya la cafeína ya no puede entrar a nivel celular. Entonces, por eso es importante hacer estos lavados para que haya una especie de liberación, o sea, que se limpie el medio y entonces siga otra vez el efecto de la cafeína. Entonces, ojo con eso porque los deportistas tienen la costumbre de aumentar la dosis y pueden llegar a tener algún efecto, digamos, importante en nivel cardiovascular. Y bueno, finalmente González y colaboradores en el 2024 hicieron un estudio con 32 levantadores de pesas, en los cuales ahí sí aumentaron
20 gramos de creatina en una carga y sobre todo también utilizaron cafeína a 6 miligramos por kilogramo y bueno, ahí sí vieron que aumentaba sustancialmente también la potencia muscular. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla en particular? ¿Qué nos dice? Que no se necesitan grandes cantidades de creatina ni de cafeína para lograr estos estímulos. Número dos, es importante hacer los lavados, que yo les comento, o en inglés se llama washout, para liberar esos receptores. Y número tres, se tiene que hacer una planificación del entrenamiento y del uso de suplementos para que entonces estos tengan un efecto sinérgico y que, bueno, obtengamos el resultado que nosotros esperamos. O sea que como decían, ¿no? A lo loco no hay que usarlos, hay que planificar. ¿Ok? Bien. Em, una de las cosas que también podemos revisar es que aquí tenemos un protocolo de suplementación combinado. Tenemos tres esquemas. El primer esquema se puede usar de 3 a 5 gramos en el desayuno o post-entrenamiento. Una de las preguntas más comunes es que siempre te dicen, ¿tiene que ser post-entrenamiento? No necesariamente. Puede ser antes, durante o después de tu entrenamiento. No tiene una hora en especial. Entonces puede ser en el desayuno por facilidad, en un postentrenamiento, no porque sea mejor, sino porque por una cuestión también de facilidad para el deportista. Ese también era un mito. Puede utilizarse de 3 a 6 miligramos de cafeína, 30 a 60 minutos. Eso sí es importante para que obtengamos el pico de acción durante el entrenamiento. Y una de las cosas es que si nosotros hacemos, por ejemplo, esta separación, pues la ventaja que vamos a tener es que va a haber menos interferencia a nivel gastrointestinal. ¿Ok? Si nosotros estamos usando los dos suplementos, pero en diferentes momentos del día. ¿Ok? Entonces, esa es una ventaja. Tenemos también la opción 2, es decir, trabajar con ciclos alternos. Entonces, tenemos, por ejemplo, utilizar primero durante una semana solamente la creatina y utilizar dosis más pequeñas de creatina como mantenimiento. Ok, vamos a iniciar en un ciclo alterno de 20 gramos y después en la fase 2 bajarlo a una cantidad digamos, más baja de 3 a 5 para en ese entonces meter la cafeína y mejorar también la aceptación a nivel gastrointestinal. Ese es el segundo panorama o el segundo uso. Y una de las cosas es que esto va a maximizar la saturación muscular y sobre todo vamos a meter los efectos que queremos de la cafeína. Esto, opción 2 por lo regular, podrían utilizarse en aquellos deportes que implique sí un trabajo muscular mucho más fuerte como halterofilia, deportes de potencia, donde queremos rápido aumentar esa sinergia. Y tenemos la opción 3 que es, digamos, más conservadora, en el cual podemos iniciar con una dosis bajita de 3 gramos de creatina y utilizar la cafeína también a una dosis baja. Y esta opción 3 se puede llevar durante más tiempo, ¿ok? Porque no produce tanta saturación de receptores. Entonces, cualquiera de esos tres, dependiendo cuál sea el objetivo, cualquiera de estos tres funciona, ¿ok? No tiene que ser en un momento exacto, simplemente tiene que ver con la planificación del entrenamiento. Bien, entonces, una acotación que sí me gustaría compartir con ustedes es que uno de los efectos secundarios que pudiera tener en los deportistas, sobre todo en aquellos que tienen que controlar el peso corporal y que van a competir, por ejemplo, judo, taekwondo, boxeo, es que la creatina sí puede aumentar el agua intracelular, no que produzca edema, porque esa es otra situación, sino que sí aumente el agua a nivel intramuscular y entonces por eso de ahí la importancia de que se haga un corte, o sea, se quite la creatina antes del pesaje. Entonces, es muy importante utilizar la creatina, sobre todo en deportes de combate, que ya mencioné, porque va a ayudar a formar hipertrofia y sobre todo va a mejorar la fuerza. Pero para cuestiones del pesaje, con una semana antes se puede hacer un corte de la creatina para que en el momento del pesaje no vaya a interferir en el aumento del peso corporal. Es importante recordar que no solamente es importante cortar la creatina, sino también hacer un manejo dietético para que entonces llegue con la cantidad, digamos, necesaria de glucógeno muscular
y que este glucógeno también no interfiera en el peso total en estos deportes en específico. No porque sea malo, sino porque el peso aquí es importante manejarlo, porque recuerden que puede incluso a perderse la pelea o existir una sanción importante. Entonces, bueno, esa es una acotación que quería comentarles. Y bueno, aparte es importante nada más revisar algunas preocupaciones a largo plazo. Recuerden que cada vez que los deportistas están haciendo sus ciclos o haciendo sus entrenamientos en el macrociclo deportivo, sí es necesario realizar estudios de sangre, sobre todo porque necesitamos monitorear cómo está la fatiga y también cómo se va llevando a cabo toda esa situación metabólica con el entrenamiento. Una de las cosas o las ventajas que nos va a dar la información de un laboratorio es que nos puede indicar también síntomas de sobreentrenamiento o de fatiga, ya sea a nivel renal, a nivel hormonal o incluso a nivel hepático. Entonces, por ejemplo, cuando un deportista tiene la CPK elevada, que se llama creatinfosfocinasa, que es una, digamos, sustancia que se genera también a nivel muscular y se encuentra elevada, eso significa que puede empezar a existir un sobreentrenamiento o están existiendo también destrucción más importante de fibras musculares. De ahí la importancia de meter también la creatina, pero en base a un estudio de laboratorio, para que entonces podamos reparar esa situación y sobre todo a nivel metabólico el entrenador haga un, digamos, descanso o una descarga y no vaya a tener el deportista llegar a lo que no queremos, que se llama sobreentrenamiento. Y bueno, también tendríamos que revisar esta cuestión del funcionamiento hepático para que pues no tengamos ninguna situación de este estilo y sobre todo avisarle al médico que se está utilizando este suplemento. Es importante comentárselo porque luego pasa mucho que los pacientes van, no lo comentan y el médico está ahí, supone que existe alguna situación metabólica importante. Bien, entonces, ¿cuáles son las aplicaciones prácticas para entrenadores y nutriólogos? Primero, recuerden, antes de usar cualquier tipo de suplemento, se tiene que hacer una evaluación individual. Sobre todo, marcar el objetivo. Si nosotros no sabemos cuál es el objetivo del entrenamiento, el objetivo del plan nutricional, menos vamos a saber cómo se va a utilizar el plan, digamos, de suplementación. Entonces, eso es lo más importante. Hay que revisar también, si se puede, hacer algún estudio de laboratorio y sobre todo revisar la tolerancia y respuesta individual. Esto lo va a revisar principalmente el nutriólogo, es decir, por eso es que podemos utilizar cualquiera de las opciones en base al objetivo deportivo y revisar con el deportista cómo se va sintiendo a nivel gastrointestinal, a nivel metabólico, etcétera. Obviamente hay que hacer una planificación, o sea, es decir, saber integrar el suplemento al macrociclo deportivo y al tipo de entrenamiento que se va a hacer. De ahí la importancia de que el nutriólogo conozca también cuestiones deportivas para saber en qué momento exacto utilizar ese suplemento. Y recuerden, no siempre los mismos suplementos se van a utilizar en todo el macrociclo deportivo. Puede ser que se utilicen algunos suplementos en las primeras etapas, cambiemos, hagamos un switch y utilicemos otros para mejorar el rendimiento y puede ser que al final del macrociclo deportivo, ya que terminó las competencias, se utilicen algunos suplementos para la recuperación. De ahí la importancia que exista una buena comunicación entre el entrenador y el nutriólogo. Obviamente hay que hacer una monitorización frecuente, hacer un seguimiento de efectos secundarios, preguntar, el entrenador también puede preguntar cómo se siente, si no ha tenido problemas gastrointestinales, si se siente bien terminando los entrenamientos, si la recuperación es adecuada y sobre todo si estos suplementos no están afectando el sueño porque la cafeína, pues sí tiene unos efectos en los cuales puede provocar insomnio en algunos deportistas y sobre todo muy cerca de la competencia principal. Y una de las cosas que también a todos les recomiendo es mejorar también o ilustrarse en todo lo que tiene que ver la educación nutricional para que entonces vayamos conociendo nuestro cuerpo, conozcamos esos riesgos, los beneficios
y utilicemos los suplementos de una forma responsable, porque bueno, finalmente todas las personas estamos expuestas a información que puede ser falsa y no todos los suplementos pues tienen esas características que puedan ayudarnos a nuestra salud. Existen algunos suplementos que incluso pueden poner en riesgo la vida del deportista o de las personas que las consumen, y de ahí la importancia de tener buena comunicación y marcar siempre el objetivo. Y bueno, con esto terminaría yo la presentación de la creatina y la cafeína en sinergia en el rendimiento. Muchas gracias, Miriam. Oye, pues muy interesante todo lo que nos comentaste. Ya nada más serían algunas preguntas para precisar para los que pues obviamente no somos expertos en la materia y que seguramente muchos de los que nos escuchan no lo son, pero sí tienen mucho interés de conocer al respecto. Oye, decías de las personas veganas Ujú. que obviamente pueden ellos acudir a suplementos. Pero ¿qué tipo de suplementos serían? ¿Habrá algunos que serán de tipo vegetal o no? Bueno, una de las cosas es que estas sustancias, por ejemplo, pueden ser también sintéticas, en realidad son sintéticas. Ok, Entonces, no tiene, en personas que son, digamos, veganas, pues no solamente es excluir todos los productos de origen animal, sino que también tiene una connotación incluso política y social. Entonces, aquí en este caso es importante señalar que la creatina es un suplemento sintético que si bien se obtiene de los productos de origen animal, puede hacerse en un laboratorio, y de ahí la importancia de que ellos lo puedan consumir. ¿Qué sustancias son importantes en una persona que sea vegana? Eso es decir, que no consuma ningún producto de origen animal. La vitamina B12 es obligatoria, no es opcional. Tiene que tomarse como suplemento, al igual que el omega 3, ya sea el omega 3 obtenido de las algas marinas, puede ser también algas marinas o alguna otra, otro tipo, por ejemplo, de semillas, por ejemplo, la linaza, la chía, y sobre todo también la vitamina D. La vitamina D también es obligatoria en pacientes veganos, más si la vida es sedentaria y no existe una exposición frecuente al sol. Y una de las cosas que he visto, por ejemplo, en algunos veganos que a veces están iniciando la dieta, es que muchos se quejan de fatiga, de baja recuperación en el deporte, sobre todo en aquellos deportistas o personas que están haciendo una transición en esa dieta. Obviamente porque no dominan todavía los patrones para hacer una dieta vegana correcta. Entonces, en este caso, la creatina va a mejorar la fatiga, va a mejorar también los estados, por ejemplo, de dolores musculares si existe, por ejemplo, un deporte de alta intensidad, y sobre todo en aquellos de personas veganas que también ya están entrando a una etapa de menopausia o son adultos mayores, también en estas personas ayudaría el consumo de creatina. correcto. Comentabas que esto también puede servir para quienes no son deportistas. Señalabas a niños y a adultos mayores. En el caso de los jóvenes, ¿no es recomendable o ellos tienen otra opción o porque se considera que estarían en el sector de de los deportistas? Bien, en una persona que regularmente, en un adolescente o una persona que esté consumiendo regularmente, digamos, productos de origen animal, pero que no estén haciendo ejercicios que tengan una demanda metabólica elevada, no sería necesario consumirlo. ¿Ok? Porque todo eso podría obtenerse a través Sí, de los alimentos diarios. Pero sí es importante en aquellos, digamos, deportistas o adolescentes o niños que están sometidos a sesiones de entrenamiento demandantes y en los cuales muchas veces la recuperación puede ser un poco, digamos, más tardía. Entonces, en este claro, caso, sí es importante meter la creatina porque ya vimos que tiene bajos efectos secundarios, y en este caso, pues sí sería importante incluirla. perfecto. Y en el caso de la cafeína, a mí me surgió una duda, Ujú, respecto de las bebidas energéticas, esas ujú, que te dan alas. ujú. ¿Ahí qué sucede? ¿Eso qué tan recomendable o no es el uso de este tipo de bebidas? Bien, bueno, una de las cosas es que estas bebidas no solamente tienen cafeína, tienen otros aditivos. Entonces, una de las cosas es que muchas veces las personas cuando toman este tipo de bebidas
debido a su configuración, porque sí son, pueden tener algún edulcorante, pueden tener también ciertos aditivos que de alguna manera engañen el cerebro del consumidor y cuando se consumen no tienen, sí van a tener un efecto, digamos, estimulante, pero a nivel muchas veces, digamos, mental, no van a sentir ese impacto del consumo de esa bebida. ¿Cuál es el problema? Que no solamente pueden consumir una, sino dos o tres, porque Ujú, no se va a sentir esa sensación explosiva al momento, sino que ya después de que se consuman esas tres o cuatro bebidas, es cuando va a venir el bombazo, el latigazo a nivel cardiovascular. Entonces, ese es claro, el problema, que están tan dulces y tienen tantos aditivos que pueden engañar la percepción a nivel, digamos, de sabores, a nivel de percepción del sistema nervioso, y ya cuando se toman tres o cuatro, pues es donde puede venir esta situación importante, incluso la muerte. claro, Tuve el caso de una persona que se tomó como seis bebidas energéticas y estuvo al borde de un infarto. Ujú, vaya, no sé. ¿La exacto. edad de esta persona, fue influyente de esto o no? Bueno, bueno, esta persona tenía más o menos unos 30 años y él estaba sometido a una gran carga de estrés y pues se le hizo fácil tomarse varias bebidas de las que dan alas durante el día. Cuando eran más o menos las 6 de la tarde, prácticamente se lo llevaron al hospital porque estaba a punto ya del infarto. Claro, Taquicardia, había ya vómito, elevación importante de la presión arterial, bueno, ya síntomas incluso de delirio por haberse tomado esas seis bebidas. Y él no las sentía, o sea, realmente cuando le preguntamos después si no sentía los efectos de las bebidas, él decía que no, que él ya no sentía el efecto, digamos, estimulante, y de ahí por eso empezó a tomar las otras bebidas como refresco prácticamente natural, ¿no? claro, Entonces, por eso es no, muy peligroso que los niños lo tomen, o las otras sí. personas, ¿no? Que no conozcan los efectos. Y de ahí mi siguiente pregunta, lo de la cuestión de la planificación del uso de estas sustancias y Ujú, además por lo de la cuestión del dopaje, porque ujú. decías, bueno, sí se permite, pero debe estar planificado para que no sobrepase, me imagino, ciertos niveles, tanto la creatina como la cafeína. ¿O haya alguna excepción en respecto a la creatina? Porque ese sí ya no, no escuché que fuera sustancia dopante o no. No, en este caso la creatina es totalmente segura y permitida por la UAD. No tenemos ningún inconveniente. Pero sí ha pasado que en algunos deportistas que llegan a utilizar no solamente 300 miligramos, sino hasta 600 miligramos de cafeína, que es una dosis muy elevada, sobre todo en aquellos deportistas que ya tienen una tolerancia importante, ahí sí se ha Ok, visto que puede existir alguna intervención de la WADA, ¿no? A ya esos ok. niveles. Ujú. Entonces, en la cafeína, no sé, serán como unas 8 Coca-Colas o algo así. Pues podrían ser más o menos unas 6 tazas de café de grano, más o menos, Ok, ¿no? Pero es que muchas veces no la cafeína, no muchas veces los deportistas no las consumen de bebidas, sino compran suplementos que se les llaman los famosos preentrenos. Ajá, y entonces el preentreno puede ya venir con cafeína, pero además puede tener otras sustancias que no estén permitidas por la WADA. Y además, si ese suplemento preentreno no está certificado, incluso puede tener trazas de algunas sustancias prohibidas como anfetaminas, que sí ha pasado, ¿eh? claro. Oye, pues ya para ir cerrando la plática, ¿me podrías decir entonces, para redondear todo esto, las recomendaciones respecto del uso de estas sustancias, ya sea con los suplementos o con la dieta que se indique para los deportistas? ¿Cuál sería la recomendación? Ah, bien. La recomendación digamos, segura, para que no tengamos problemas gastrointestinales sería de 3 a 5 gramos de creatina, puede ser antes del entrenamiento. ¿Cuánto tiempo? Unos 20, 25 minutos antes del entrenamiento o posterior como un post-workout. Ojo, es bien importante que se tomen toda la carga, porque hay muchos que luego te están tomando sorbito tras sorbito en una bebida y lo ideal es que se tomen toda la carga completa, de 3 a 5 gramos. Y puede ser, si va a empezar el entrenamiento, pueden ser 20 minutos antes
o 30 minutos antes la creatina o posterior. Y la cafeína, siempre recomendaría yo que la tomaran con alimentos, porque si la toman en ayunas, es muy posible que tengan problemas gastrointestinales. Entonces pueden Claro. utilizar, por ejemplo, si van a usar café, puede ser una taza con unos, más o menos una taza de café de grano, digamos, serían más o menos unos 100 mililitros de café con los alimentos. Antes también igual se puede usar antes de entrenar y para que tengan esos efectos. Es que dependiendo, puede ser, por ejemplo, en resumen, la cafeína primero y después la creatina si van a entrenar. O sea, esa sería la recomendación. Hay varios esquemas, Perfecto. todo depende cuál sea el objetivo, todo depende cómo están del entrenamiento. Es muy variable, pero en general sería así. Y bueno, finalmente que obviamente se acerquen a un especialista para esos efectos, ¿no? Sí, exactamente. Lo ideal sería eso porque un nutriólogo del deporte estaría revisando, el nutriólogo del deporte, independientemente de eso, debe de tener formación y entender los procesos metabólicos derivados del entrenamiento. Ajá, eso es importante que se sepa, Sí, porque sabiendo eso, vamos a conocer cómo trabaja el suplemento en el deporte. Ajá, y de ahí la importancia de que muchas veces se generan muchos mitos porque no se conoce la bioquímica del deporte. Entonces, ya sabiendo eso, vamos a saber si se da antes, si se da después, cuánto tiempo, si es un deporte de fuerza, si es un deporte de resistencia, etcétera. De ahí la claro, importancia de que el nutriólogo pues sí esté educado en cuestiones metabólicas del deporte, ¿no? claro, perfecto. Pues Miriam, el tiempo se nos viene encima. Yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y nos hayas acompañado en este tema. No, pues muchísimas gracias, Jaime. Yo muy contenta de que me hayas invitado. Y bueno, pues esperemos que más adelante igual podamos seguir participando en este ciclo. Seguro que sí, y pues no me queda más que despedir el programa. Muchas gracias, Miriam. Hasta luego. Hasta luego todos. Nos vemos la próxima semana en las ciencias del deporte. Bye. Gracias, Jaime. Gracias. Hasta luego.